Bien, si no hay estudiantes si todos ya están incorporados en grupos, ¿cierto? Ya están trabajando, estamos dispuestos a responder dudas. Profe, a mí todavía me falta grupo. No sé si eso preguntó, es que justo se me pegó. Ah, ya, Pablo Flores. ¿Pero tú no habías escrito? Sí, le envié un correo a la profe ayer en la mañana. Ah, ya. Pero creo que no lo ha visto. Sí, la verdad es que los vi, pero estaba en tantas cosas que no logré Sí, me imagino. darme el tiempo para... Aquí en el objetivo de aprendizaje, los de probabilidad, todavía hay grupos con 3 estudiantes. ¿Lo agregamos a uno de esos? Igual los estudiantes tienen en el Drive, me imagino que tienen compartida o sea, nosotros tenemos compartida el Excel donde está la lista con los estudiantes, los objetivos de aprendizaje que se le asignaron y los integrantes de cada grupo. Así que pueden ustedes estar revisando también quiénes son, dónde están. ¿Ya? ¿En qué grupo quedó, Jorge? Lo estoy agregando ahora. No, disculpa, ¿me puedes repetir tu nombre y apellido, por favor? Flores. Pablo Flores Muñoz. Ya en el grupo 6. Pablo Flores. Con Daniela Ayala, Manuel Ursúa y Nicolás Araya. Ya, muchas gracias. Lo voy a marcar aquí en rojo. No sé si está Daniela, Manuel o Nicolás por ahí. Profe, ¿Sí? que yo tenía una duda porque encontramos un artículo ya como para la parte 2 del trabajo, pero no sabemos si estará como bien lo que hemos encontrado, se lo podría como enviar y... Sí, o si quieres, lo compartes y así lo discutimos con todos, si es que no les, si no les da problema. A ver, voy a preguntar en mi grupo. Espera. Jennifer pregunta a qué se refiere con representaciones del objeto. ¿Y cuál es tu objeto, Jennifer? Primero. Media aritmética. Ya, la media aritmética tiene una fórmula, ¿cierto? Jennifer. Disculpe, profe, es que lo que pasa es que mi señal acá donde vivo es súper mala, entonces... Pero sí, tiene una fórmula. Lo que pasa es que de partida, en nuestro objetivo, aparecían
como varios objetos matemáticos que encontramos con la Angélica y el Marco. Y en uno de ellos aparecía media muestral. Entonces nosotros en verdad lo tomamos como media aritmética. Igual quería preguntar si eso estaba bien o estaba mal. ¿Y aparece dentro del mismo objetivo de aprendizaje o en otra parte? ¿Cómo? ¿Eso de media muestral aparecía dentro del mismo objetivo de aprendizaje o en otra parte? No, en el mismo objetivo de aprendizaje. ¿Cuál es el de ustedes? ¿Qué grupo? El 7. Ya, déjame mirarlo. Entonces igual como que quería preguntar porque igual hemos avanzado en algo en eso, pero no mucho porque teníamos esa duda. Sí, yo creo que se refiere a media aritmética. Yo no, Sí, yo al menos, porque bueno, yo no soy experto de estadística, pero que me corrija si me equivoco. No sé si alguien ha escuchado hablar del término media muestral. es que significaría que le sacan el promedio, pero yo creo que es a una muestra de la población. O sea, para mí eso es muestral, que Claro, no es a la población completa, sino que a una muestra. Eso es lo que claro, pero entiendo yo según lo que hemos visto. sigue siendo la media, ¿cierto? Claro, Y entonces entre media, desviación estándar, varianza, todo eso, eligieron la media. sí. Porque Eh, encontramos una... Es que no, lo que pasa es que encontramos una tesis súper buena para discutir, que habla sobre cómo esta no es bien aplicada y se enseña, pero no se toma bien su conocimiento. O sea, de verdad los estudiantes igual es como la que más se utiliza porque empiezan a calcular promedio y todo eso, pero de repente ni siquiera lo hacen bien. Ya, mira, y con la duda que tú tenías, ya supongamos que tomamos la media aritmética. Tiene una fórmula, ¿Sí? ¿cierto? Esa sería una representación. Pero hay otra forma de Ya. representar, ¿habría otra forma de representar la media? Por ejemplo, ¿se puede representar gráficamente? No sé. Y de hecho, gráficamente, No me acuerdo. gráficamente se puede, Parece que sí. por ejemplo, supongamos que tú tenías una muestra grande de datos. Tú la media la puedes representar como un punto, pero también la puedes representar dentro de un gráfico de estos de cajas con bigotes que se llaman. O sea, hay muchas formas de representar dentro de un conjunto de datos la media. Pero, por ejemplo, Ya. lo interesante de esas representaciones es que toman en cuenta no tan solo la media como valor, porque, por ejemplo, si tú dices la media es un número, y un número lo puedes representar, qué sé yo, por decir algo, en la recta numérica. Pero para que la media tenga sentido en esas representaciones, además hay una representación de los datos. Entonces, por ejemplo, tú podrías tener una, qué sé yo, una lista de edades. Y pones la lista ordenadamente, por ejemplo, y tú sabes que la media, y que hay edad entre, qué sé yo, los 15 y los 50 años, pero la media está en los 37, por decir algo. Entonces tú marcas todos los puntos y además marcas la media. Entonces sería una representación de la media, pero una relación, no es tan solo el valor 37, sino que es en relación también con los otros datos. Y hay varias formas de representarlo estadísticamente, tomando en cuenta no tan solo el valor de la media, sino que la relación con los datos de la muestra. Sí, a veces la representación, mirada desde el punto de vista didáctico, ¿cierto? Nosotros hablamos sobre los registros. ¿Ya? Como yo registro un símbolo, una representación de un objeto, todos los objetos matemáticos son abstractos. Por lo tanto, nosotros necesitamos de alguna simbología, de un acuerdo para poder comunicarlo. Entonces, más allá del nombre en sí mismo, es el peso que este tiene. ¿Ya? ¿Qué significa frente a la muestra, por ejemplo, que mencionaba Jorge? ¿Sí? ¿Qué diferencia tiene, por ejemplo, la media aritmética respecto a la mediana? ¿Sí? ¿Cómo yo podría simbólicamente representar esas diferencias también?
Por ejemplo, en la caja, una caja con bigote, uno siempre marca la mediana, ¿sí? Y Sí, Sí. permitible. 25 Bueno, y y también el 75. Entonces, había, yo también o el quería agregar rango. algo. Ustedes eligieron la media, pero fíjense que de alguna manera uno de los problemas que como que están reportados en la estadística, y que cuando si se trabajan con medida de tendencia central, se toma en cuenta una sola medida de tendencia central. Y básicamente lo que entrega información son varias a la vez. Entonces, yo no conozco ese trabajo que tú dices que encontraron, pero no sé si lo mencionará, pero por ejemplo, si por ejemplo solamente se centra en la media y no toma en cuenta la otra media tendencia central, igual se podría decir, reducido, porque la gracia de la media tendencia central es que te entregan información distinta, es como el poema de Nicanor Parra, o sea, yo tengo 2 panes, tú tienes 0 y en promedio tenemos 1. Entonces, el promedio muestra un dato, pero si tú además mostraras las otras medidas de tendencia central, te entregaría información sobre la muestra y sobre todo si la muestra es grande. De hecho, por mientras que si alguien tiene alguna duda, me acordé, hay eh, eh, está el tema de las representaciones de 12 puntos que tienen las mismas medidas de tendencia central, pero representan distintos datos. Si me da un minuto, lo busco y se lo muestro. En general, cuando uno trabaja en el colegio, bueno, inicialmente uno ve todas las medidas de tendencia central y después las de posición, etcétera, etcétera. Pero llega un momento en la enseñanza en que nosotros tenemos que ver lo que son las desviaciones, ¿sí? Que justamente tratan de alguna manera de reconocer si la media aritmética en este caso representa a la muestra, o sea, a los valores de la muestra. Y es por eso que de repente uno piensa que la población no ha alcanzado a comprender y a entender todo este dígrafo, porque la media aritmética pareciera ser como que siempre es aquel que representa la muestra y no se lo cuestionan. Entonces, cuando uno digo, bueno, la media aritmética es como si fuera una verdad absoluta, o sea, que no sé, que el promedio de los jubilados esté ganando 600.000 pesos, el promedio, y me ponga ahí tosudamente a decir que el promedio, y tranquilicémonos porque el promedio está ganando esa jubilación, no nos puede dejar tranquilos, ¿ya? Entonces, claramente hay un tema con la media aritmética porque es uno de los que más se trabaja, pero falta esa otra parte, el poder cuestionar realmente si representa la muestra, ¿ya? Claro que se utiliza para calcular los promedios en las notas, porque el espectro de notas está súper acotado. Las notas no fluctúan de 1 a 7, pero no hay una nota que se arranque, ¿cierto? Que distorsione el promedio, ¿ya? Pero sí cuando estamos hablando de sueldo o de jubilación. No sé si alguien tiene otra consulta respecto a su objeto que le tocó, o con Yo, respecto profe, a la tesina o al artículo que va a usar para mirar el saber sabio o el saber enseñador. profe, Felipe. aló, Sí. profe. Sí, mire, nosotros como grupo también teníamos una duda respecto al saber sabio que fundamenta el objeto matemático que encontramos. ¿Cuál es el objeto? Le digo el tío. Bueno, el objetivo de aprendizaje de geometría 3D o 4, formular, verificar conjeturas acerca de las formas, áreas y volúmenes de figuras 3D generadas por rotación y traslación. Bueno, ahí nosotros identificamos los cuerpos geométricos como objetos matemáticos. Pero teníamos la duda si el saber sabio o el fundamento del saber sabio, nosotros nos fuimos por el lado de lo que vimos en geometría del espacio. O sea, que es un cuerpo geométrico, las clasificaciones, los poliedros y todo eso. ¿Integrales también o no? ¿Cómo, perdón? ¿Integrales y sólidos de revolución? No, esa es la duda que teníamos. Porque, ya. de hecho, yo le mandé un correo al profesor Jorge para preguntarle si también uno lo podía ver desde ese punto de vista, desde cómo se obtenía el volumen por medio de la aplicación de integrales. ¿Serían como las dos cosas entonces al sumar al saber sabio?
Eh, 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 Antes de responder tu pregunta, quería dar esta información que podía servir a los que están trabajando con las medias aritméticas. Hay un conjunto de datos que se llama el cuarteto de Scombe que como datos tienen las mismas propiedades, la misma media, el mismo promedio, la varianza, etcétera, etcétera. Pero son distintos, son todos distintos. Entonces, para que ahí lo busque ahí el cuarteto de Ascombe y no necesariamente para incluirlo en el trabajo, sino que más bien como para tener otro punto de vista con respecto al tema de los datos estadísticos. Eso con respecto a lo anterior. Y sí, ahí te mandé una respuesta. Yo tengo una duda. Tú dices que el objeto matemático son los cuerpos geométricos o, ¿cómo se llama estas medidas? La medición de algunas propiedades de los objetos geométricos. Porque será, por ejemplo, los poliedros o será el área, el volumen, la superficie. Es sobre el área y volúmenes de los cuerpos geométricos, que se Entonces obtiene por medio de la rotación o traslación. ya, entonces sería, ¿cómo se llama? Sería sobre área, ¿cierto? O sea, perdón, sobre área y volumen. Entonces, yo diría que ese debería ser el saber sabio. Y lo otro que efectivamente el tema de la integral es cómo calcularlo, pero no necesariamente es, es la Una definición aplicación. de la medida en sí. De hecho, por ejemplo, uno podría pensar diferentes medidas para un mismo objeto, pero que cumplan ciertas propiedades, estas medidas. No sé, que por ejemplo, que tiene que ver con teoría de la medida, de alguna manera. Sí, sí, de hecho estuve viendo algo de eso y lo que entendí es que, por ejemplo, en la teoría de la medición, es que es sobre un conjunto, es como una suerte de función que relaciona a subconjuntos de un conjunto, le asigna como un número, por así decirlo. Exactamente. Entonces, desde ese punto de vista tendríamos que entrar al saber sabio. Esa sería, Sería más correcto, más idóneo. porque de hecho, por ejemplo, la gracia de eso, no sé si ustedes tuvieron teoría de la medida. No. Ah, ya. O sea, me acuerdo que vimos algo en cálculo 4 sobre los conjuntos medibles, Jordan medibles, cuando uno aplicaba integrales múltiples. De hecho, por ejemplo, está la integral de Riemann, pero hay varias integrales más. Pues está la integral de Lebesgue y hay otras integrales que son más raras todavía. Sí. Y que finalmente lo que muestran es que hay varias formas de medir el mismo conjunto. Entonces, por ejemplo, y eso se agranda a otros conjuntos con la idea de norma. Entonces, por ejemplo, hay distintas normas para un mismo objeto matemático. Pero ¿qué es lo que tienen en común todas esas normas? Es que cumplen ciertas propiedades invariantes. Entonces ahí uno puede decir, esta en realidad es una medida que cumple porque cumple con estas condiciones. Y de hecho, pensemos en el concepto de distancia. ¿Cuál es la distancia entre dos puntos en el plano? ¿Alguien me puede decir? Bueno, no tan solo del grupo, puede ser alguien más ¿El de los que concepto de están en la distancia en el clase. plano? ¿Sí? Tengo 2 puntos. ¿Cuál es la distancia entre esos 2 puntos? La distancia más corta sería una recta. No necesariamente. Dependiendo No de la geometría en la que uno esté. necesariamente la distancia más corta es una recta. Por ejemplo, ya lo voy a preguntar de otra manera. Si yo tengo el punto x1, lo voy a escribir aquí en el chat. x1, coma y 1. Sería la fórmula distancia de 2 puntos, pues, en verdad. La fórmula, ¿cierto? ¿Y se acuerdan cuál es esa fórmula? Era la raíz de... ay, no me La acuerdo cómo era. diferencia. La diferencia entre las primeras coordenadas al cuadrado más la diferencia de las segundas coordenadas al cuadrado. Eso, no me Entonces son acordaba raíz, cuáles eran ¿cierto? las coordenadas que se operaban. Entonces, pero también puede ser esta. Por ejemplo, lo voy a escribir así. La que ustedes dijeron es SQRT de x1 menos x2
eso al cuadrado, más I1 menos I2 al cuadrado. ¿Cierto? Esa es la que dijeron ustedes. Pero esa es la distancia usual, pero también, por ejemplo, uno tiene la distancia del taxista, que es el valor absoluto, la resta del valor absoluto entre las coordenadas. Y que es, por ejemplo, la distancia que uno podría pensar en una ciudad que tiene cuadras. Pues, o sea, si yo quiero ir desde un punto a otro punto en una ciudad que está cuadriculada, yo no puedo pasar por entre medio de la cuadra, tengo que rodearla. Entonces, eso es valor absoluto de x1, lo voy a escribir acá, menos x2 más valor absoluto de I1. I1 más menos I2. Menos. Es otra distancia. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la longitud? En realidad depende de la distancia que uno toma en cuenta. Pero la gracia es que las dos son longitudes porque satisfacen ciertas condiciones que son las propias de distancia, que la distancia entre A y B es lo mismo que de B a A, que la distancia de A consigo mismo es 0, que satisface la desigualdad triangular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas propiedades definen las distancias. Y así como se definen distancias, también se definen otras propiedades que son el área, el volumen. Entonces, el área y el volumen que uno conoce como la geometría euclidiana es un tipo de área y es un tipo de volumen, pero hay más, pues, hay varias más. Entonces, la idea no es que las coloquen todas, más bien es cuáles son las propiedades que definen esos sistemas de medida. Ya, profe, gracias. Sergio tiene la mano arriba y Felipe también. No sé quién la levantó primero. Sergio. Profesor, consulta. Consulta. ¿A qué se refiere con las aplicaciones intramatemáticas? En el caso mío es del límite de funciones. Bueno, de hecho, ahí las propiedades intramatemáticas, ahí tuvimos ahí una, ¿cómo se llama? Es algo que tiene su grado de ambigüedad, porque ahí tuvimos una discusión en buen sentido con Claudia respecto al tema de la aplicación intramatemática, pero por ejemplo en el caso de los límites yo pienso al tiro que los límites sirven para definir la derivada, sirven para definir las integrales de Riemann, sirven para son puras aplicaciones intramatemáticas. De hecho, todo el cálculo depende de los límites, todo lo defines a través de límites. Entonces los límites tienen... Entonces, la aplicación intramatemática serían como la conexión o en la base de qué cosa más adelante en matemática. Por ejemplo, claro, el límite sirve, de hecho, por ejemplo, cuando tú trabajas con la derivada, el límite se transforma en una herramienta. ¿Cierto? Porque cuando defino la derivada, lo defino como el límite de f de x menos f de a partido por x menos a. Entonces, ahí el centro no es el límite, el centro es la derivada, pero el límite se usa para definirlo. Y la integral de Riemann también es el límite, pero el límite de una serie, ¿cierto? Claro. Entonces hay un montón de aplicaciones. Lo otro, profe, nosotros tomamos como objeto matemático el límite de funciones porque el objetivo de aprendizaje habla del límite de función y todas esas cosas. Pero yo podría decir, no, mi objeto matemático en realidad es límite o funciones y hablar de una de esas dos, o tengo que concentrarme en el completo, el límite de funciones. No, o sea, yo diría que el límite de función en un punto. No sé qué opinas tú, Claudia. Es que aparece el límite de funciones en un punto y en el infinito. Aparece en el objetivo de aprendizaje. Ah, ya. Sí, es que en realidad, claro, pues primero se define en un punto y también en el infinito, y de hecho yo creo que con cualquiera de las dos es un mundo gigante. Entonces tendría que elegir una de esas dos como objetivo de aprendizaje, o sea, si es en el punto o si es en el infinito. O sea, como objeto matemático. No sé qué decir tú, Claudia. Creo que en un punto. Ya, entonces no me enfoco en el infinito. Sí, porque más bien es porque es grande, es un tema grande. Podrían ser los dos eventualmente, pero
Como que Sí, porque cada tema... estamos tratando de achicarlo ahí los dos para que para que quepan en las dos páginas, pero igual es harto. Sí, pues no, así que por eso mejor enfócate Uno en... solo. Ok, ya, listo. eh, Muchas gracias. y otra cosa, no sé cómo está tomando el saber sabio, pero por ejemplo en el tema de los límites, es que en los límites hay unas cuestiones bien bacanas, pero está esta idea de, ya tú defines el límite, el epsilon, delta y todo eso, ¿cierto? Sí, Pero a su vez, eso en realidad, esa definición de x menos a menor que delta, entonces f de x menos l menor que epsilon, eso en realidad también es una distancia. Volvemos a la cuestión de distancia. Y en realidad eso está pensado en un espacio métrico. Entonces, en el espacio métrico, en los reales, se define la distancia de esa manera. Entonces, se puede generalizar con una idea de norma, y de hecho, a su vez, después, cuando está en espacio métrico, pero después cuando sube y está en espacios topológicos, tú puedes trabajar con la idea de vecindades. Y ya te claro. olvidas de las distancias. Y son puras definiciones de límite que una engloba a la otra. Entonces hay cuestiones que son bien interesantes. Ok, profe. Gracias. Espero no dejarlos más confundidos. Sí, yo creo que también hay que estar mirando cómo vamos a calcular esta distancia entre el saber sabio y el saber enseñado, entonces no se alejen mucho tampoco, pues si pueden ubicarse en una zona donde están en confort, que como lo comprenden bien, desde ahí hacen ese cálculo. Gracias. Felipe O Maggi. o Maggie. Ya pregunté, profe, yo. Ya, voy a bajar la mano entonces. Profe, nosotros teníamos duda con el tema de los conceptos y nosotros estamos viendo el área de la integral bajo la curva y queríamos saber si era necesario definir como continuidad y sumatoria. No, céntrese en el objeto, pero me imagino que son elementos que lo necesitan para la integral de Riemann, ¿cierto? Claro, los necesitamos, pero estamos cortos con las hojas, entonces, como pusieron ahí 2 hojas, estamos como un poco... Oye, disculpa Claudia, yo te voy a arrancarme un par de minutos. Sí, dale nomás. Ya. Y lo otro era como lo de lo intramatemático, pero creo que con lo que le explicaron al Sergio quedé como un poco más clara. Ya, perfecto. Sí, la verdad es que en algunos casos, cuando uno va al saber sabio, uno se encuentra con mucho contenido en el fondo, que hay que abordar, o sea, para generalizar y dejar como más o menos bien establecido cuál es el objeto visto desde ahí. Entonces, deja conversarlo con Jorge para ver si es que es el factor que podamos, si es que fuera eso, solamente en ese punto del saber sabio, el tema de poder agregar tal vez un poco más de hoja, ¿ya? Pero deja verlo, porque no teníamos contemplado que creciera tanto. Porque Ya. ¿cuántas hojas más o menos tienes tú contempladas hasta ahora? Hasta ahora ya estamos pasadas las 2 entre las definiciones que hemos hecho, porque igual graficar, el hecho de que tengamos que graficar algo, igual ocupa espacio que sí pueden representar eso y las definiciones, porque uno tiene un objeto, pero ese objeto tiene muchas partes, o sea, ahí uno como que, al menos yo me alargué, no sé si a mis compañeros les pasó lo mismo. O sea, con mi grupo ya llevamos un poco más de 2 hojas. Ya. Yo creo que hoy día resolvemos eso de la cantidad de hojas, ¿ya? Para... sí, no, sí, yo sí te comprendo, sí. A veces son un par de planas hablando solamente de, o sea, definiendo los conceptos o las propiedades que cumplen. ¿Ya? Hoy día, ahora cuando vuelva Jorge tal vez nos ponemos de acuerdo. ¿Qué pasa con esa cantidad? ¿Ya? De hoja. Matías. Profe, ya estaba antes. Ah, perdón, disculpe. Ya, diga. Ya, profe, nuestro objeto es la isometría en el plano.
Y el problema que tenemos tiene que ver con las propiedades asociadas, porque estuvimos buscando en los libros y, por ejemplo, también en el ramo de geometría en el plano que tuvimos, y no hay como propiedades de la isometría, como que solo hay, bueno, al menos en el ramo de geometría solo vimos definiciones. Y yo estuve buscando en los libros y no salen propiedades como tal. Entonces no sabemos qué poner en las propiedades. Ya. Se supone que cuando me dicen isometría, estamos hablando de las transformaciones isométricas. Sí, Ya. Por ejemplo, cuando yo aplico esta transformación, el objeto mantiene su forma y tamaño. ¿De acuerdo? Esa sería una propiedad. Ya, porque hay otras transformaciones que hacen que cambie. Por ejemplo, la homotesia hace que cambie el tamaño de la profe, figura. esa característica la nombran como parte de la definición. Por A eso ver, yo no la pusimos como en propiedades. ya. ¿Y me puedes leer la definición que colocaste entonces? Se la dejo en el chat, profe. Ya, sí, mejor. Uno a veces habla de las invariantes también, ¿de acuerdo? Que depende del objeto, si yo lo tengo declarado así algebraicamente o figuralmente, por ejemplo, dibujado en el plano, yo aplico la transformación, en este caso, como dijo la compañera isométrica, esta invariante se mantiene. Por ejemplo, lo que mencionaba yo, que la figura, la imagen obtenida mantiene la forma y el tamaño. Si es una traslación, mantendría el paralelismo de los lados de la figura. A ver. Eso igual yo le pregunté al profe qué hacíamos con los tipos de isometría. Había mandado un correo. Y como que yo quizás a lo mejor la entendí mal, pero igual lo que le había entendido era que eran tipos de isometría, pero como que no me servían como para rellenar las cosas que no habían pedido. Ya. Pudiese ser tal vez, digo yo, que tú asumas una en particular, alguna de ellas, no sé, la rotación o alguna relación entre ellas, por ejemplo, eh, una composición de rotaciones me permitirá finalmente generar una... em, dije, una Por ejemplo, rotación, encontré algunas, profe, de pero rotaciones no, me genera... es que yo, por ejemplo, igual encontré algunas, pero no están citadas en libros, son como en PPT. Entonces igual tampoco las pudimos usar. Yo traté de buscar, de fundamentarlas así en libros y no aparecen, entonces Y en no alguna sé cómo. tesina, por ejemplo, Mm, puede ser en algún artículo o tesina uno encuentra también y tú puedes citarla, ¿ya? Porque eh, esos documentos que dijiste no tienen de dónde claro. son, están en la nube así nomás, sin autor. Esos PPT que dijiste. Sí, son como PPT nomás. Ya. Yo creo que puedes encontrar varias cosas, pero Félix Klein creo que
él habla sobre este grupo de transformaciones, lo ve como un grupo, y yo creo que podrías encontrar algo ahí en, ¿cómo se llama? No, voy a buscarlo ya, es un, no sé si lo tengo por aquí, deja ver si Google, aquí este computador es relativamente. No, ni siquiera lo reconoce. Se llama programa Erlangen. No sé, yo te sugiero que vayas ahí, si es que puedes encontrar, hay unos como 3 tomos sobre lo que se desarrolló en ese congreso o en ese programa. Bueno, si aparece con este nombre, control C. Y claro, más que algebrizar la geometría, esta ahora se ve como, como que forma parte de grupos, ya, de grupos de transformación en este caso, y habla sobre la rotación, la traslación, la homotesia también. Ya, te lo voy a escribir aquí, el programa, control P. Es Felix Klein. Yo creo que vas a encontrar algo que te sirve. Ya, profe, gracias. Ahora sí. Sí. Hola, profe. Sí. A nosotros nos tocó el objetivo 3, que hablaba sobre rapidez instantánea de cambio. Y nosotros nos preguntábamos que para nosotros eso es derivada. Si es que nuestro objeto es la derivada o buscamos literalmente rapidez instantánea de cambio. Porque nosotros empezamos a trabajar con la derivada ya. Ya. Tomándolo como objeto matemático. Porque el otro me parece más como objeto físico. O sea, no sé. Teníamos esa duda. Ya. Yo creo que cuando uno ve derivadas, así ve como una de las aplicaciones y ve la rapidez instantánea, o lo que acabas de mencionar tú, pero si tú ya buscaste, ¿cierto? ¿Encontraste algo sobre, lo mencionaste recién, disculpa, rapidez de cambio dijiste? Sí, bueno, rapidez de cambio instantánea. Ya, entonces... No, rapidez instantánea de cambio. Instantánea, ya. Entonces, ¿encontraste material sobre eso? ¿Material? Sí, pero había mucho menos que respecto a derivada. Pero igual lo pusimos, por ejemplo, en aplicaciones y creo que también se usa para sacar como la definición, como para sacar la fórmula. Se usa como, porque existe rapidez media de cambio y rapidez instantánea de cambio. Y con esa relación uno nos puede sacar como el concepto de derivada, o eso al menos es lo que entiendo yo. Sí, yo me quedaría con rapidez instantánea de cambio. Ya, o sea, entonces... disculpa, es que ¿aparece también rapidez media? Es que no, pues eso aparece relacionado cuando uno busca rapidez instantánea. Pero no a ti te aparece en el objetivo la palabra instantánea. Sí. Sí, entonces yo me quedaría con esa, sí. Con rapidez instantánea y no con derivada.
o sea, lo que pasa es que, es como lo que decían tus compañeros, de repente la derivada puede crecer mucho porque en el fondo la vemos como un objeto súper claro, ¿de acuerdo? Y a partir de él tenemos, no sé, representaciones, la tangente en un punto, etcétera, etcétera. Pero si yo pienso en rapidez de cambio, no veo tan inmediatamente el tema de la tangente, pero sí veo como este movimiento de un punto que se va acercando, o sea, o la representación de las pendientes, de las rectas, de dos puntos, a medida que el punto se va moviendo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces yo cuando miro eso o cuando observo eso, me queda mucho más claro luego la definición ya de la tangente. Pero ¿cómo yo hago ese... cuando pienso en la representación, tiene que haber una diferencia. Hay un matiz diferente entre derivada y rapidez instantánea de cambio. De cambio. ¿Hay una diferencia para ti o no? Sí, o sea, no sé en verdad si es que hay tanta diferencia. Para mí la rapidez instantánea de cambio es como la derivada aplicada a una situación física. Yeah. Entonces lo que hicimos fue definir la derivada y la rapidez instantánea de cambio la pusimos como una de las representaciones que tenía, de las aplicaciones. Yeah. ¿Y algún otro compañero acá está trabajando la derivada? Me seguro que sí. Parece que es el único objetivo que tiene derivada. ¿Ah, el único? Parece. Ya, entonces si fuera así, porque en el fondo me estaba preocupando de que digan dos trabajos iguales, ¿de acuerdo? Ah, claro. Pero si es el único objetivo de aprendizaje que menciona la derivada, entonces yo creo que sí, que siéntete con la libertad de escogerla. Ah, ya. ¿Ya? Profe. Ya. ¿Alguien más, alguno más que tenga dudas? Ya, me pregunto yo, ¿cómo están tratando de valorar esta distancia que existe entre el saber sabio y el saber enseñado? Profe, que por lo menos yo no he encontrado todavía como algo para poder hacer esa distancia. Ya. Se supone que la idea es poder observar el saber sabio, este objeto, ¿cierto? Luego el saber enseñado que está propuesto. Se supone que dijimos que la idea era mirar algún tipo de artículo, alguna investigación donde propongan, ¿cierto? Una actividad para ser enseñada en el colegio, de tal manera que busque, ¿cierto?, el aprendizaje de ese objeto. Entonces nosotros podemos mirar si realmente se está logrando capturar la esencia primero del objeto en sí, y o se ha desnaturalizado completamente el objeto en la actividad, que finalmente se pierde lo que es él. O sea, cuando uno dice, lo trunqué para poder modificarlo para que el alumno lo entendiera, pero se perdió. ¿Sí? No fui capaz de llegar con el objeto de alguna manera, ¿cierto?, para que al aula. Melanie y Matías, ¿levantaron la mano de nuevo? No, profe, yo quería preguntarle sobre, es que qué pasa si encontramos como una tesina o un artículo que tenga una propuesta educativa, pero que no se haya como visto en práctica, porque
para hacer la distancia como que hay que evaluarla en la práctica. Claro. Entonces, como que eso ha sido lo difícil, como encontrar algo más allá de la propuesta, como ver que sea aplicada. Ya, la idea es hacer la intención de que haya sido aplicada porque eso significa que nosotros podemos, seguramente en la misma tesina cuando es aplicada, en las conclusiones o debe haber algún apartado donde indican, ¿cierto?, el logro del aprendizaje, porque insisto, o sea, quiero que ese saber enseñado sea capaz de ser aprendido por el estudiante. Entonces eso me lo tiene que dar cuenta. ¿Quién me da cuenta de eso? La investigación, la tesina o el artículo que está hablando de esa investigación. Porque puede ser que yo estructure algo que mantenga la esencia y todo, pero realmente no logre ser asimilada. ¿Mm? Claro. Y ¿dónde ha buscado Melanie? Porque ahí el profesor indicó varios sitios donde podríamos ir a buscar tesinas o investigaciones o artículos. No así como en la web nomás, pero todavía no encontramos así como grupo algo como satisfactorio, así como que pueda ayudarnos bien a lo que buscamos. Ya. Y tienen acceso, por ejemplo, a ver las tesinas de los compañeros del departamento, de los estudiantes de la ONCE de matemáticas. Es que creo que sí, pero en verdad no sé dónde y cómo se hace. No sé si alguien lo sabe aquí, pero no lo sé yo por lo menos. Habría que ver si alguien lo ha intentado y ha tenido éxito. Porque lo que yo puedo solicitar, por ejemplo, es al departamento de matemáticas, si es que tuvieran material digital, ¿sí? Lo voy a consultar también para el otro día, pero no sé, voy a hacer un intento de... esto era... no sé. No era esta la mía. Sí, no. Bueno, lo típico que uno hace es como el Dialnet que está asociado a la biblioteca de la UNCE. Pero claro, uno tiene acceso a revistas, a tesis, pero a veces uno tiene como que solicitar a partir del nombre del documento, pero no, a veces no descarga automáticamente. Ánimos, van a tener que seguir buscando es que para nosotros es fundamental que sea una tesina que tenga, que muestre resultados, ¿sí? Donde estén declarados los aprendizajes de los estudiantes en función del objeto que estaba ahí. Ya, profe, sí, en eso estamos igual, pues, como a eso queremos llegar.
Ya. Ok. Si no hay más consultas, el día Podemos de... dejarlos trabajando, quizás. Hola, profe, ¿se me escucha bien? Sebastián, sí. Yo soy compañero de Felipe, el que habló al inicio sobre el grupo de geometría, que Ya. teníamos la duda de que el profesor nos comentó de que era mejor usar nuestro objeto matemático como área y volumen de los cuerpos geométricos, pues teníamos la duda si tenían que abarcar necesariamente las dos o podíamos elegir una, área o volumen. Yo creo que es bueno acotarlo, porque como mencionaban los compañeros, de repente va a aumentar demasiado el espectro que tienen que hablar sobre el saber sabio y no les va a quedar mucho espacio para lo otro, que es lo más importante para nosotros. Ya, súper, profe, vamos a elegir volumen. Eso. Gracias. Y una estudiante planteaba que ya tenían más de 2 páginas, ya se habían pasado de las páginas usando el saber sabio, entonces posibilidades de aumentar, Jorge, es una pregunta, posibilidades de aumentar la cantidad de hojas, si es que el saber sabio es muy Ya, extenso. o sea, yo diría que sí, pero que no una más, o sea, finalmente la idea es que esto puede dar infinito, así como que ustedes podrían extenderse 30 páginas, pero finalmente por una parte el trabajo, ustedes no tienen tanto tiempo para hacerlo, entonces yo diría agregarle una hoja más por el bien de ustedes y de nosotros también, después cuando lo analicemos. No sé qué les parece. Yo creo que tienen que dar una hoja al menos para este análisis después de presentar el saber sabio y el saber enseñado, para hacer el análisis de qué tan... entonces, primero contextualizar, observamos que son muy distintos a este saber sabio, este saber enseñado. Vemos que de alguna manera se logra que el objeto que está aquí en el saber enseñado permite la comprensión de estos elementos que están declarados en el saber sabio. O sea, tienen que hacer esa relación, ¿sí? Yo creo que ahí está, ¿sí? A veces el saber sabio es tan abstracto y tan lejano que evidentemente no llega, no llega. Entonces, a veces el saber sabio lo tenemos que comprender de una manera, tal vez fijarnos en algunos elementos de ese saber sabio, ¿de acuerdo? Tal vez. Tal cual como es, nadie da cuenta de la comprensión, solamente una comunidad muy específica, muy intelectual, muy del área. Entonces, eso. Se supone que nosotros tenemos hoy día declarado, Jorge, que vemos el taller justamente de la geometría del taxista. No sé Pero si será realmente o lo dejamos para la próxima clase. A sí, la vuelta quizás sí, pues da la vuelta para que sigan trabajando en esto, porque le dediquen este rato y que si tienen alguna duda que estemos aquí sí, pues nosotros podemos estar acá. a la guaite, claro. Yo voy a apagar la cámara, pero si ustedes nos invocan, profe, ahí nosotros apareceremos en pantalla. No sé si Profe, para que puedan seguir trabajando ahora. ¿Sí? Melissa. quería pedirle algo, es que sabe que, pucha, nosotros como grupo igual nos falta como la parte 2 y 3, y como que los artículos igual no son cortitos, en verdad, como que nos falta mucho, y como que pregunté en el grupo que tenemos de WhatsApp del curso, y mucha gente así como que creo que necesita como más plazo para entregar el trabajo, considerando que igual estamos como todos repartidos en diversos semestres y no coincidimos en todos los horarios como para poder avanzar con el trabajo. No sé si se podría dar un poquito más de plazo para entregarlo. Déjenlo conversémoslo. Nuestra intención era corregirlos en la semana de receso todos los trabajos, porque tenemos que tener a la vuelta de ahí una nota puesta. Entonces Claro, tampoco podemos extendernos tanto. sí, pues, y de hecho eso mismo, y de hecho por la reglamentación que nos indicaron este semestre, no podemos pedirles algo de evaluación, aunque sea extendiendo el plazo, durante esas semanas de trabajo autónomo. Entonces, a lo más tendría que ser el domingo.
Sí, yo creo que cualquier plazo más serviría, porque igual estamos como todos tapados encima con trabajo y cosas así. Y el trabajo igual es denso y es el primero, no creo que... Como que está muy difícil, por lo menos para mi grupo, porque no sabemos si lo que estamos haciendo va como bien y como cosas así, como si vamos bien encaminados. Yo creo que tendría que ser hasta el domingo, Sí, Claudia. sí, no hay problema, hasta el domingo podemos esperarlo, sin problema. El semestre pasado, Nos van a ¿cómo se llama? Nos van a privar de estar corrigiendo el sábado, que es un día tan agradable para corregir, el domingo. No Ya, importa. filo. No importa, ya, no Se importa. agradece. Nos vamos a sacrificar por ustedes Nos concentramos en la la semana. semana. Sergio había levantado la mano primero. Sergio Toro. Sí, consulta, referente al artículo que hay que usar, dado que hay que usar un artículo que requiere una aplicación en el aula, y dado que este currículum de tercero medio se está implementando recién este año, yo puedo usar artículos de otros países con realidades distintas, pero ¿qué pasa si, que si yo, por ejemplo, ellos están viendo límite por definición en el aula, pero resulta que en Chile eso no se ve en el aula? ¿Lo uso igual? O sea, yo a priori diría que, mire, piensen que ustedes tienen lo siguiente, aquí se ve. Ustedes tienen el saber sabio por una parte, y por otro lado van a tener el saber enseñado en un contexto específico, que por ejemplo puede ser otro sistema educativo, otro país. Entonces ustedes hacen la comparación entre ese saber sabio, que a priori es independiente del contexto educativo, y el saber a enseñar y saber enseñado, que está contextualizado. Entonces ustedes hacen el análisis de la transposición dialéctica tomando la distancia entre estos dos elementos. Entonces ustedes pueden hacer esa síntesis. De hecho, por ejemplo, entre lo que nosotros les pedimos tomar ese objetivo de aprendizaje, ir al saber sabio y después ver el saber enseñado, pero no necesariamente en el currículum chileno, porque, como tú dices precisamente, son elementos nuevos. Entonces, probablemente no hay nada o casi nada en la literatura en Chile. Puede que haya en algunas cosas, en un diferenciado que alguien lo haya aplicado antes, cosas de ese estilo, que lo pueden usar. Pero si ustedes pueden ampliar el espectro yendo a otros países, a otro idioma incluso, no hay problema con eso, aprovechando el uso de traductor y cosas por el estilo. Gracias, profe. Sí, buen punto. Porque, claro, uno a veces se encuentra con tesinas, pero no son todas chilenas, pues la mayoría son de otros países. ¿Alguien estaba justo hablando? ¿O alguien iba a decir algo? Yo quería reforzar un punto que dijiste tú, Claudia, adelante, que estoy súper de acuerdo sobre esto de que es para nosotros importante el tema del saber enseñado y que tenga datos, porque, por ejemplo, si no tiene datos, o sea, si no fue aplicado con estudiantes reales de carne y hueso, todo se puede estar en el nivel de conjetura. No, nosotros tenemos que enseñar tal cosa de esta forma, pero no se hizo, entonces no tenemos idea qué pasó. Entonces, por eso es importante que incluso pueden, no necesariamente en tesinas, que las tesinas son largas, pueden buscar artículos también. No sé si conocen la página cielo.org, o Google Académico también. Ahí ustedes pueden buscar artículos que son más cortos, o sea, son mucho más cortitos que una tesina, y que también les pueden ayudar. Las tesinas, la gracia es que tienen más detalle y como que definen todo mucho de forma mucho más clara, pero el costo que tiene es que son mucho más largas. Así que eso, es importante lo que dijo Claudia respecto a que tienen que tener datos. Ya, entonces, estamos aquí atentis. Sí, Si ustedes quedamos nos necesitan. abiertos, no sé, pueden mantenerse ahí también o pueden salirse y entrar cuando quieran. Vamos a estar acá, ¿de acuerdo? También voy a cerrar mi pantalla y
podríamos parar de grabar para que esto no quede en el, tranquilo. este espacio no quede en el, si alguien hace la consulta, Sí, es verdad. intentemos recordar de grabarlo. Pausar.